Bienvenidos a Luxor TV. En pocos segundos iniciamos. Comparte este video con todos tus amigos. Vamos a estar con la presencia del CEO de One Ecosystem en un video que vamos a traducir para todos ustedes. Mantente en sintonía. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí presente en este su espacio de Luxor TV. Hoy vamos a traducir un poquito lo que nos dice el CEO de la compañía acerca del video que lanzó hoy. Y vamos a comentar algo sobre el entusiasmo que nuestro CEO ha puesto en ese video. También les tengo una sorpresita en Deal Shaker de una actualización que acaban de hacer y quiero que vean lo que viene con eso. Así que comparte este video y regresamos ya. Estamos aquí en vivo y en directo y quiero que observemos algo importante sobre la información que nos da el CEO acerca de nuestro proyecto. Para todos los que estén conectándose en este preciso momento, les doy la bienvenida y vamos a iniciar con esta información. Recuerden suscribirse al canal para que estén conectados. Queridos miembros, estamos en el umbral de grandes cambios revolucionarios en One Ecosystem a finales de marzo de 2024. ¿Ok? El CEO nos dice que estamos en el umbral de una nueva etapa que inicia en marzo de 2024. Nos dice también que es importante hacer el despliegue a la cadena de bloques de Polygon. Nos dice que es importante que hagamos este salto porque estamos conectándonos a una cadena de bloques que se llama Polygon, que nos va a producir independencia financiera a muchos y las increíbles oportunidades de todos nuestros proyectos en One Ecosystem. Una de las tecnologías blockchain más importante, pues, que la compañía ha puesto, como quien dice, el foco, es en Polygon, en esta cadena de bloques. Y blockchain, pues, no es solo una innovación prometedora, es la base misma de la revolución digital que se avecina a medida que abrazamos esta fuerza transformadora que desbloqueamos sin límites. Posibilidades para un futuro más transparente, seguro y descentralizado. El uso de la plataforma de Polygon garantiza una seguridad alta y completa, privacidad anónima y completa a través de la descentralización y lo que es una transparencia total. Esto es muy importante, lo que está diciendo el CEO. La red pública blockchain está abierta y cualquiera puede disfrutar de todo lo que quiera. No hay restricciones cuando se trate. Para participar, uno de los mejores beneficios es el empoderamiento total del usuario. La implementación pública de la blockchain aumentará la escalabilidad y la soberanía de nuestros proyectos. ¿Ok? Garantizará la soberanía de nuestro proyecto. Grábense eso, Tarifas bajas, porque Polygon tiene tarifas bajas. Y beneficios estructurales, nos dice el CEO.
Primero, seguridad alta y completa. Muy importante para tener nuestro criptoactivo seguro. 100% transparente. Empoderamiento total y completo del usuario. Descentralización total. Con una naturaleza completamente anónima. Escuchen. Blockchain es una revolución que ha transformado el mundo. Ha comenzado a ser utilizada por empresas, gobiernos y grandes corporaciones para agilizar sus procesos y mejorar su productividad y rendimiento con mejores soluciones. Y ya somos parte de esa revolución. Al transformarnos, nos convertimos en parte de la transformación del mundo. Que necesitas, como quien dice, necesitamos ser parte de esa transformación. Ok, lo que está diciendo el CEO son palabras mayores. Hay una conectividad donde One Ecosystem va a entrar después de marzo. Y eso es muy importante, quiero que sepan. ¿Qué necesitas para ser parte de esta cadena revolucionaria de blockchain? Cada IMA puede elegir ciertas cuentas para ser transferidas. En este caso debe pagar una tarifa por cada cuenta por separado, ya que hay IMAs que tienen grandes cantidades de cuentas en sus redes personales. Y lo que nos dice el CEO es que se crearon tarifas promocionales para la transferencia de paquetes. Tarifas que se aplican a los IMAs que deseen transferir todas sus cuentas. Y los IMAs pueden optar por implementar solo cuentas importantes para sus redes. Quiere decir que si tú nada más quieres pasar un grupo de cuentas, lo puedes hacer. Pero si quieres pasar toda tu estructura, porque tú tienes un rango y quieres proteger eso, entonces presten atención. Esto es bien delicado. Les recomendamos encarecidamente que consideren sus elecciones cuidadosamente, porque el desarrollo de su red puede ser afectado si no lo hacen. No migren todas sus cuentas y tienen que tener en cuenta que siempre tendrán acceso a cada cuenta y billetera sin importar si se implementa en la cadena de bloques o no. Y después de la implementación. Quiere decir que si tú no haces el salto, vas a tener acceso a tu estructura, pero no vas a tener acceso a tus One. ¿Ok? No se pueden hacer transacciones entre cuentas que no estén implementadas. Eso no será posible. Así que el IMA pues, puede elegir ciertas cuentas que desea transferir. Todas las cuentas recientes registradas después del 18 de febrero del 2023 ya forman parte de la cadena de bloques pública de Polygon. Y no es necesario implementar dichas cuentas. Hay tres opciones para poder implementar estas cuentas. Una es 50% efectivo y 50% utilizar los euros de reserva. Esa es la primera opción. Euros cash, 50%, y euros de reserva, 50%. La otra opción es pagar 100% con euros cash. Y la tercera opción, tenemos la otra opción que es 50% One y 50% cash. La compañía continúa con su contribución a las tarifas de implementación
y permite 50%, como les dije, en efectivo y 50% en yuan. ¿Qué sucederá si no ha implementado su cuenta a tiempo? Primero, no podrá realizar ningún tipo de transacciones entre cuentas no implementadas después de marzo. Segundo, las cuentas implementadas solo podrán comprar paquetes educativos. Solo las cuentas implementadas podrán comprar productos y servicios en Deal Shaker, podrán ser utilizadas para comprar los módulos de educación y todas las cuentas implementadas van a poder comprar toda la línea de productos de el OneVita. Solo los comerciantes que estén en Deal Shaker con cuentas implementadas pueden vender sus ofertas. Solo las cuentas implementadas, dice otra vez el CDO, usarán Deal Shaker para llevar sus yuan a la conversión de este exchange que tiene la compañía, que se llama el Deal Shaker Pool. Solo los comerciantes que tengan esas cuentas implementadas van a poder ir a esa piscina. De lo contrario, no lo van a poder hacer. Así que si tú eres un comerciante y quieres cambiar los yuan que has recibido, este es el momento de ir a Polygon y no dejarlo para después. ¿Ok? Tus preguntas háganlas, abran signos de interrogación, que después de esto viene algo interesante con Deal Shaker. Las cuentas implementadas pueden solicitar la conversión en la piscina para cambiar sus yuan por USDT para los comerciantes. Los IMAs seguirán teniendo acceso a sus cuentas. Sus saldos serán visibles, pero no habrá ninguna transacción disponible para las cuentas no implementadas. Lo están diciendo, y ya no lo digo yo, lo dice el CEO, ¿ok? Solo las cuentas implementadas podrán continuar desarrollando sus propios negocios de red y solo las cuentas implementadas podrán participar en las calificaciones y recompensas que dará el sistema, las bonificaciones, todo el beneficio de la red, convirtiéndose en parte de este proceso. Todos nosotros crearemos nuestro futuro en este camino de la revolución que cambiará el futuro del mundo entero, financiero, el mundo comercial, el mundo de tu vida diaria. Y nosotros, como personas, con este cambio, no solo nos mantenemos al día con las novedades, sino que estamos por delante de los demás. No pierdas la ventaja de ser creador del nuevo mundo, de One Ecosystem. Muchas gracias. Gracias. Y ahí se despide el CEO con una excelente sonrisa de oreja a oreja, porque él sabe lo que viene. El CEO sabe lo que viene y tú te lo quieres perder. ¿Por qué? Por no hacer el salto a Polygon. Estamos en febrero y el febrero es un mes corto, ¿ok? Así que no duden en hacer ese salto. Están a tiempo para que puedan, como quien dice, salvar sus yuan. Ok, voy con otra información, pero antes de avanzar con esta información, yo quiero ver si ustedes están conectados y tienen algún tipo de pregunta de todo lo que hemos tocado en este corto espacio. Bueno, por lo tanto, no hay preguntas, solo saludos y lo veremos más adelante. ¿Ok?
Vamos entonces con lo nuevo que acaba de ser lanzado el día de hoy. Y es una herramienta que, como pueden ver, está aquí en Deal Shaker y se las voy a mostrar a continuación porque nos beneficia a todos. Quiero decirte, esto que estás viendo aquí es un beta, es una beta. Quiere decir que todavía falta un poquito de desarrollo, pero es lo que viene. Ok, es una herramienta que está en Deal Shaker, la acaban de implementar y se llama Nearby Merchants. Quiere decir que tú vas a poder buscar los comerciantes que están cerca de tu área. Con solo darle un clic a este botón, vas a tener esa opción. ¿Lo están viendo? Le doy un clic y me aparece un mensaje aquí del navegador. Vamos a leerlo para ver qué dice. Espérense un momentito que no quiere dejarme hacer zoom. Ahí está. Ok. Él me está diciendo que si permite que esta ventana se active. Yo le voy a decir permitir. Como pueden ver en pantalla, aparece el mapa. Y eventualmente, cuando esto esté completamente trabajando a la perfección, ustedes se van a poder acercar a Panamá y podrán buscar en Panamá cuáles son las ofertas que tenemos aquí y podrán ustedes comprar directamente de los comerciantes. Esto lo van a poder hacer en cada uno de sus países. Ahora mismo el plugin ha sido instalado dentro de nuestro aplicativo y eventualmente la compañía entonces podrá, como quien dice, decirnos cómo va a funcionar todo esto. Pero como yo lo veo, es una herramienta que te va a permitir buscar los comercios en tu zona. Quiere decir que al activar la distancia en kilómetros o metros de donde tú estás con tu dispositivo móvil, porque la herramienta va a estar también conectada al dispositivo móvil, vas a poder buscar a una distancia de 10 kilómetros a tu alrededor los comercios que acepten WAN. Y esto te va a facilitar la búsqueda. Le das un clic donde está el botoncito que va a estar activado y vas a poder entrar a las ofertas de ese comerciante. Vas a tener los teléfonos, el contacto, hablar con ellos, comunicarte, comprar ofertas e ir a la dirección donde va a estar este comercio ubicado dentro de Deal Shaker. Esto es una herramienta fabulosa. Ya la han implementado, pero lógico, todavía lo que hace falta es que terminen de hacer unos ajustes y esto lo van a hacer sobre la marcha. Ahora mismo estoy aquí en Panamá, como pueden observar, y ustedes pueden ir a su país y ver el mapa que está dentro de Deal Shaker. Esta herramienta va a ser fabulosa y está disponible para todo aquel que quiera entrar a Deal Shaker con su cuenta y comprar productos y servicios dentro de su país. Signos de interrogación, voy a responder preguntas y termino el streaming. Voy con ustedes por acá. Hagan sus preguntas en tiempo real. Dice acá Mirna, dice, hola, saludos desde Colombia. Si ya migré a Polygon, ¿puedo crear ofertas en Deal Shaker? Claro que sí, Mirna. Esa es la idea, que cada uno de los que va a Polygon comience a crear sus ofertas en Deal Shaker para entonces tratar de vender estos productos y servicios a la comunidad y de esa manera pueden captar los WAN y una vez que ustedes tengan su WAN, los van a poder enviar a la piscina de Deal Shaker, que lo más probable es que después de marzo tengamos más información sobre ese tema, si va a estar 100% automatizada y los comerciantes más viejos que ya tienen tiempo en la plataforma siguen teniendo el beneficio por haber entrado de primero. Pero si tú lo quieres hacer ahora, hazlo, comienza a captar esos WAN, esas transacciones quedan registradas en la cadena de bloques de Polygon y la compañía, cuando tú envíes la solicitud, automáticamente te va a tomar en cuenta y va a observar todo el historial tuyo y de esta manera te va a decir si eres un comercio aprobado para entrar
a la piscina. ¿Y cómo puedes hacer para buscar ese enlace? Pues yo lo tengo aquí en yosoyone.com. Te vas a este clic donde dice DS Pool. ¿Ok? Le das un clic y automáticamente te lleva al portal de yosoyone.com, donde yo le he activado la aplicación, o diríamos el formulario manual que uno llena para que los comerciantes puedan optar por llevar sus WAN a la piscina. Esto lo aprueba la compañía. El enlace que está aquí es un enlace corporativo. O sea, quiere decir que si yo le doy un clic, me lleva a un sistema de registro que utilizan con Google para llenar un formulario, y eso le llega al corporativo. Si tú no eres comerciante, no llenes ese dato, porque vas a quedar registrado como un IMA que trató de hacer el juega vivo, y pues estaban pensando que nadie iba a ver eso y querías tú cambiar tus WAN por USDT cuando el turno primario es de los comerciantes. Entonces no lo hagas, porque te van a clasificar y vas a quedar en la lista roja. Lo mejor es esperar cuando llegue el turno de los IMA. Y ese turno llega, quiero que sepan. Todos los IMAs van a poder, en una medida u otra, poner sus WAN en la piscina cuando la compañía no los diga. Se supone que toda esa información la vamos a tener mucho más clara en el evento que se va a realizar en Malasia, del 22 al 24. No se lo vayan a perder. Nosotros acá desde los estudios de Luxor TV vamos a estar transmitiendo toda la información que podamos conseguir, y por aquí estaremos dando muchos datos. Voy con la pregunta ya para cerrar la transmisión. Dice Juanra, dice, solo tengo compras en DS, pero puedo enviar un poco de WAN OS a la piscina. Si eres un comerciante, puedes enviar a la piscina todos los WAN que tú hayas captado de la comunidad. No hay límites. Agarra y envíalos todos. Ya te dije cómo hacerlo hace poquito. Y una vez que lo haces, te quedas a esperar. No te pongas a enviar este documento todos los días desesperado. Porque si lo haces, si haces esto de enviar estos documentos varias veces, vas a caer en lo que se llama el spam, y la compañía automáticamente, cuando ve que un correo electrónico tiene muchos envíos, automáticamente te cortan y te dejan de último en la cola. Entonces, solo debes llenarlo una vez, y para hacer eso, como les dije, te vas aquí a yosoyone.com y le das un clic ahí donde dice Application. Como puedes observar, este es el portal web de nosotros, de aquí del canal, 100% seguro, y le das clic aquí donde dice DC Pool. Ya, si quieres conectar con nuestras redes sociales, te vas donde dice Contacto y aquí nos encuentras, principalmente por Messenger, preferiblemente para todo lo que es canalización, texto, mensaje de voz. Por Telegram, si te quieres suscribir al canal para que recibas los en vivo y todos los videos y contenidos que yo hago en el canal. Bueno, ¿alguna otra pregunta por acá? Albeiro dice, Don Eric, ¿hay forma de comprar más WAN? ¿Será que la compañía los vende? Bueno, si tú entras al back office lo puedes comprar. Ahí siguen estando, ahí hay promociones. Eso está disponible. Yo no sé si después de marzo se va a poder hacer. O vienen otros términos. No sé, tenemos que esperar. Yo sé que de febrero hasta marzo, ahí está. Es como una ICO, básicamente. Una Initial Coin Offer, por decirlo así. Porque puedes conseguir los WAN a un muy buen precio todavía. Y si tú perteneces a la comunidad,
y conoces el valor de Juan y todo lo que esto nos va a ayudar en el futuro, has seguido mi canal y todos los videos donde yo hablo del proyecto, bueno, entonces tú podrás sacar una conclusión y dirás, bueno, si Juan el CoinMarketCap está en 44.36, ¿será que yo debo tener más OS o no? La decisión es tuya. Cualquiera que necesite estos paquetes especiales que ustedes saben que están sonando por allí, bueno, ya se los dije, me pueden contactar. Eso no hay mucho, quiero que sepan. Eso es escaso. Pero bueno, edición de cada quien. Ahí están mis redes sociales por si alguien necesita cualquier detalle de esto. Voy por acá, dice Ospina Giraldo, yo te puedo vender One. Ahí hay uno, ¿ves? Ahí pueden hacer un P2P si quieren, como gusten. Lo importante es tratar de sacar la mayor cantidad de One disponible. ¿Por qué? Yo lo veo de esta manera. Si ya en el CoinMarketCap estamos marcando este precio, ¿ustedes creen que no nos están observando? Nos están viendo. Ese es el precio que está en el CoinMarketCap. Obsérvenlo. 44.36. ¿Ok? Y aquí están las operaciones. No pueden decir que no estamos haciendo operaciones. El CoinMarketCap ha estado activo. Y voy a bajar un poquitito. Espérense un momentito. Voy a bajar un poquitito. Y aquí están las operaciones. ¿Ven? Aquí, ¿qué dice? OES. ¿Ok? ¿Cuánto? 23 OES. 13 OES. Precio 43. Y miren cuánto el cambio, ¿no? Para que vean las cifras. ¿Ok? Estos son los precios que se están manejando. 13 OES son 624. Y así sucesivamente. Todo este beneficio lo están recibiendo los comercios en esta primera etapa. Y esto es largo, ¿eh? Aquí yo me puedo ir y esto es bien largo. Mientras yo sigo hablando, ustedes pueden hacer las preguntas. Serán las cantidades 9, 4.6, 4.64 y así sucesivamente. Quiere decir que muchos comercios están recibiendo sus beneficios producto de creer en el proyecto. Y muchos van a ingresar producto de lo que están viendo ahora mismo en este video. Básicamente, esto es una gran realidad y ahora vamos a esperar que llegue marzo. Después que pase el evento de marzo, sabremos todo lo que viene y con esa información, Dios primero se la vamos a dar aquí en el canal para que ustedes puedan tener una idea. El que logró conseguir algo de One de febrero a marzo, bienvenido. Hagan un esfuercito. Cualquiera que necesite algo, ya ustedes saben, con gusto. Voy por acá con preguntas ya para finalizar. Dice acá Mirna nos dice, en este canal encuentro el paso a paso para migrar a Polygon. Claro que sí. De hecho, te voy a copiar el enlace. Es un video que acabo de hacer y si tiene más de 5 días es mucho. Aquí se los voy a copiar con ese enlace dentro de esta transmisión. Ahí les queda y ustedes pueden hacer el salto a Polygon. Recuerden que para ir a Polygon ustedes necesitan los euros, euros cash. Si tienes euros de reserva, solo tienes la mitad y la otra mitad tienes con euros cash. Si no tienes euros de reserva, puedes pagar con One la mitad y la otra con euros cash. Acá en este canal somos muy serios y a todos los que nos han contactado para darle el suministro, se los hacemos llegar. Si por alguna razón, escúchese bien, alguno de ustedes que ha hecho el contacto conmigo y no ha recibido su suministro, escríbanme por favor. Escríbanme y me dicen, Eri, aquí yo te envié, esto está pendiente, por favor, y los vamos sacando de una vez. Este es el momento de hacerlo, porque ahora mismo tenemos algo de euros cash dentro del sistema y podemos apoyar a todo aquel que lo requiera para hacer este salto a la cadena de bloques de Polygon.
Hoy estoy lanzando un video, voy a ver si me alcanza el tiempo, sobre un documental corto de 8 minutos sobre por qué hay que ir a Polygon, cuáles son los beneficios, por qué quedarse en Ethereum es un problema. Y ahí lo explico todo. Es un video que viene, me imagino que ya saldrá mañana, porque por la hora, ¿no? Como son las 11, no me va a dar tiempo a terminar de editarlo. Si lo logro sacar, pues no se van a enterar porque va a estar allí en el canal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Traten de hacerlo. Les voy a dar 30 segundos más. ¿Será que la compañía los vende? Acá está preguntando Albeiro. Don Eric, ¿hay forma de comprar más One? Bueno, sí, ya te lo respondí. Por acá también. Mirna también respondió. Bueno, no veo más preguntas por acá. Lo importante es que se han conectado y están al pendiente. Dice, Eric, te escribí al Messenger, pero me salió otro nombre, no eras tú. Bueno, me estás escribiendo, no sé a qué Messenger, busca el enlace de yo soy Juan.com, aquí está. Si yo le doy un clic aquí al Messenger, automáticamente entra a mi cuenta, ¿ves? Plan, y automáticamente quedas conversando conmigo. O sea, quiere decir que tienes que verificar bien. Si no, te vas entonces aquí a mi red social, a Facebook, le das un clic y me voy a la cuenta de Eric Rueda. Así lo que estás viendo, las cifras son 4.400 amigos. Tienes que tener esta cantidad de amigos para que no vayas a caer con un Eric Rueda clonado, que los hay muchos. Por ahí hay muchos amigos líderes que también están clonados, pero por la cantidad de seguidores te vas a dar cuenta si soy yo o no. Y ahí me escribes por el chat, ¿ven? Por aquí, ¿ok? No hay perdedero. Cualquier cosa por YouTube, igual te mando este mismo enlace que estamos utilizando, donde están mis redes sociales. ¿Ok? Para que no haya problemas. Por eso hice ese sitio web, para que no haya perdedero. Bueno, dice que desde mi web, pero sale otro. No, no necesariamente. Eso está funcionando como tiene que ser. Yo copié el enlace de Messenger, lo pegué allí y eso es lo que está allí. No creo que tenga problema. Voy con más preguntas por acá para ver. Me confirman. Me confirman. No hay ningún otro tipo de pregunta. Bueno, no hay problema. Mira, para hacerte la muestra, que tú dices que desde mi Messenger no funciona, aquí está, ¿ves? Yo le voy a dar un clic aquí a Messenger, clan, y automáticamente entra aquí a mi chat, ¿ves? ¿Lo estás viendo? Ese es mi chat. Claro, eso ahí es privado, así que ya lo corto, ¿no? Pero ahí están las personas que yo atiendo. Y quiero decirte, si le haces un clic, lo más probable es que pase a una pantalla filtrada primero, y ahí yo tengo que ver quién es. Y entonces tengo que darle permiso, porque Facebook no entra de una vez. Tengo que darle permiso y entonces se habilita. Puede ser que eso es lo que ha pasado, ¿no? Ok, bueno, yo creo que de momento estamos claros. La información que dijo el CEO con esa tremenda sonrisa, yo no sé ustedes, él tiene toda la información y si está muy contento, porque el video manifiesta esa felicidad, creo que estamos sumamente bien, chicos y chicas. Estamos en un excelente proyecto y muy pronto vas a observar cómo todo va a cambiar después de marzo. ¿Ok? Préstenle atención a las cosas que vienen porque van a ser maravillosas. Bueno, yo creo que de momento estamos bien. Solo quería darle las gracias a ustedes porque siempre están pendientes del canal. Dice Yaliexa, dice, yo tengo duda del Messenger. ¿Puedes pasar el enlace por acá, por favor? Bueno, te voy a pasar el enlace donde está conectado. La única forma es que yo utilice otro dispositivo, ¿no? Es la única forma, pero... Y tratar de yo autochequear. Me hagan las pruebas de todas maneras para ver si es o no es. Ahí les pasé el enlace directo que lleva a mis redes. Y ahí me pueden escribir.
Dice acá Luisa, ¿cómo se ve una oficina de One Ecosystem ya que migro a Polygon y cómo sé que uno ya está en Polygon? Bueno, básicamente te lo voy a mostrar rapidito para que lo puedas ver. Si entramos a la oficina, déjame entrar aquí a una cuenta que ya esté migrada. Y te digo, ¿ok? Porque eso es muy simple. Eso también tengo un video sobre ese tema. Tiene que aparecer una cartera, específicamente una cartera que tiene eh, los, los one obsoletos. ¿Ok? Ya se los muestro. Dame un segundito. Ok, esta cartera está aquí, en esta esquina. Busca ahí donde dice My Wallet, ¿lo estás viendo? Ahí arribita. Le das un clic y automáticamente te aparecen las carteras, ¿ok? Tienen que estar estas dos carteras. One y One obsoleta. Si solo te aparece esta, puede ser por dos razones. Una, que tú tengas una cuenta nueva y solo te va a aparecer una cartera porque no tienes One. Y dos, es que tienes cuentas viejas, sabes que eres un viejo porque entraste en el 2019, 2018, de ahí hacia atrás, o 2022, ya eres viejo. Entonces tú eres antes de ir a Polygon. Si tú eres antes de ir a Polygon, que fue el 18 de febrero del 2023, si tú entraste el 15 de febrero del 2023, ya eres un viejo. Entonces tienes la cuenta vieja y debe aparecerte cuando vas a Polygon esta opción que dice aquí, One obsoleta. ¿Ok? Ahí te queda un registro y las One nuevas se te van para acá. ¿Ok? Así es como funciona esto. Si solo tienes las One nuevas y no tienes las One viejas, es por una sola razón. Como les dije, es porque después del 18 de febrero tú abriste una cuenta y te pasaron One y las tienes allí. Ya estás en Polygon. No tienes que hacer nada. Pero si tú entraste a la compañía antes de el 18 de febrero de 2023, tienes que hacer el salto a Polygon. No te queda de otra. ¿Ok? Así es como pueden ustedes saber estas cosas. Una pregunta más, dice acá, ¿consideras comprar Matic? Tienen que comprar Matic, no les queda de otra, porque eventualmente, como Matic es la moneda oficial de la cadena de Polygon, cuando estemos en las carteras calientes o frías, como SafePal, cuando estés en MetaMask y en Trust Wallet, vas a necesitar el gas y el gas te lo va a dar, adivinen quién, la blockchain. Quiere decir que tienes que comprar Matic para poder mover tus One a un mejor precio. Ok, tengo una teoría ya para cerrar de qué es lo que yo pienso de eso del gas. Esto no lo está diciendo la compañía, lo está diciendo este youtuber. Es un invento mío de mi imaginación creativa como youtuber, pero yo se las quiero dar porque analizando y pensando cómo va a ser esto del gas, cómo va a ser de sacar, cómo va a ser sacar las One de nuestro proyecto, cómo va a ser todo ese asunto. Entonces, yo saqué esta idea y quiero compartirla con ustedes, ¿ok? Supongamos que yo tengo aquí esta cantidad de One, como están viendo ustedes. Todo lo que yo tengo en One, suponiendo, ¿no? Y yo quiero sacar todo ese One de allí. Pero quiero dejar algo dentro de esa cartera. Como las carteras públicas son abiertas libres, y hay que tener mucho cuidado. Y lo que yo envíe a esa cartera, en teoría, puede tener la opción a futuro, cuando ya la compañía nos diga, de poder hacer un swap interno, que no es lo mismo un swap interno que estar en un exchange para hacer trading. Nuestro One no está diseñado para hacer trading, ¿ok? Nada de eso.
Es un stable coin, va a ser una moneda estable y va a estar en wallet públicas. Cuando esté en las wallets públicas, se hace real. Entonces, ¿cómo yo paso los WAN de acá? De este monedero que yo tengo en mi back office a una wallet que pueda ser de SafePal. ¿Cómo yo hago eso? Aquí está SafePal. ¿Cómo yo paso mis WAN aquí? Es la pregunta. ¿Ok? Pues yo lo he pensado de la siguiente manera, y que la compañía lo pudiera hacer por cuestiones de seguridad y protección. Como estos monederos son, el primerito es un monedero caliente, el segundo es un monedero web 3 caliente y el tercero es un monedero web hardware frío, y esta es la máxima protección que podemos tener nosotros de nuestro WAN. ¿Verdad que se parece a una calculadora, ¿no? El SafePal, ¿no? Mírenlo aquí, la versión pequeña de 69.99. Entonces, una manera de proteger eso sería que la compañía mantenga el sistema de gas. ¿Ok? El sistema de gas actual quedaría funcionando como está. Lógico. Y el que tenga gas, en este caso yo tengo aquí 600 de gas, yo podría sacar 600 monedas de estas, de las que yo tengo aquí en mi monedero. Adivinen para dónde. Para una de estas wallets de SafePal. Como yo las tengo, no me cuesta nada, ¿ok? Y muchos de ustedes deben tenerla. Entonces, si tú no tienes gas, es allí donde viene el detalle. Entonces, la compañía tendría que habilitar y seguir habilitando esta opción de comprar el gas para mover los WAN. De esta forma, se protege la brutalidad. ¿Qué brutalidad? Pues las gigantescas ballenas que hay en One Ecosystem, que tienen millones y millones de WAN y que podrían sacar esos millones y millones de WAN y quemarlos en un instante, o saturar la blockchain de Polygon con OES, con otras cripto, producto de que saturan con tanto poder de compra el pool o el sistema que se esté utilizando para hacer el swap. Es mi teoría, que entonces van a controlarnos la salida por allí. Es lo que estoy pensando. Puede ser que el precio lo bajen un poco de ese gas y lo pongan un poquito más competitivo. No tan al igual de Polygon, porque nadie va a poder igualar el gas de Polygon. Olvídense, ese gas es sumamente económico. Es lo que estoy pensando, porque observen. Si yo entro a Polygon, ahí vienen que están los holders. Y estos grandes holders que ustedes ven acá, voy a acercarme por aquí por el medio. Nada más observen estas cifras. Estas cifras de holders que están aquí son demasiada gente. Entonces, si no le van a cobrar nada por sacar todos estos millones, 54 millones, a una wallet como SafePal, que ustedes están viendo aquí, o la pueden meter aquí en un monedero caliente, ahí hay un gran riesgo, porque cualquier hacker le puede fusilar eso. Está más protegido, créanme, en One Ecosystem. Allí no van a poder entrar. Pero en estos monederos, pues siempre hay un riesgo, ¿no? Primero porque ya eso está fuera, esto no sería nuestra compañía, esa es la compañía SafePal. Y si el servidor de SafePal se cae, se fue todo. Por decir un ejemplo, ¿no? No quiere decir que va a pasar, porque ellos representan pues a muchos proyectos. Pero es mejor no poner toda la carne en el asador. Es mejor solamente sacar una partecita y evitar que pase el desastre. Por eso hay 3 wallets. Entonces en cada wallet tú pones una porción y dejemos un montón dentro de One Ecosystem. Guardadito ahí primero para ver qué es lo que va a pasar.
¿Ok? No vaya a ser que tú saques todo y apretaste un mal botón y perdiste todo tu patrimonio digital y no vas a poder reclamar nada, porque eso es blockchain pura, y blockchain pura es como un tren que va hacia adelante, no puede frenar, no puede echar reversa, no puede ir al pasado a recuperar, no se puede hacer nada de eso. ¿Ok? Eso sí lo tienen que tener claro. Voy por acá a ver si tienen alguna otra pregunta. Dice, tengo Matic en Binx, Matic, posible 10x en Bullrun. Bueno, el Bullrun si se da, lógico, todas las monedas que son de trading van a subir, eso es así. Nuestro One no va a ser de trading, así que nuestro One va a estar estable. Pero una vez que termine el Bullrun, adivina qué va a pasar. Ay, padre. Se puede One llenar de un capital poderoso de criptomonedas porque la pueden buscar de refugio cuando venga esa caída brutal hacia abajo. Que esa caída puede tomar quizás 2 años. Quizás suba ahora mismo, el Bitcoin empiece a subir después de que se dé el halving. Y a finales de año puede ser, quien quita que esté en 60, 70 mil. Cuidado que 100 mil, uno no sabe. Esas cosas pueden pasar. Y ahí se mantenga, crea un techo entre 100 mil y 80 y se mantenga ahí unos 4 o 5 meses en el 2025 y después va a empezar a caer. Y la caída puede ser muy lenta. De unos 80 cayendo así hasta el mínimo histórico que podríamos estar hablando quizás de unos 40 mil, digo yo. Y de ahí no toca más, o sea, no baja más. Pero en esa caída histórica, la gente va a buscar refugio en las altcoins o en las monedas estables. Entonces muchas personas pudieran meter mucho capital en OES para asegurar sus reservas. Es una teoría mía. No quiere decir que todo lo que acabo de decir sobre eso de Bitcoin, de sub y baja, vaya a ser verdad. Esto es una teoría mía, una exposición mía como youtuber. Yo no soy inversionista de nada. No doy consejos de inversión y no soy un broker para estar diciéndole a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Esa es mi teoría. Bueno, por acá una pregunta más, dice Carlos Sánchez. ¿Puede llegar a valorizarse nuestro One aún más? Yo no te puedo decir eso porque, lo repito nuevamente, no vamos a hacer una moneda para hacer trading. El único trading, si lo pudieran hacer, es buscar refugio, que es lo que hace la gente cuando él saca ganancias, se va a un stablecoin como USDT. En ese caso, pues se podría ir a OES. Y ahí es donde da la maravilla de hacer dinero. Si tú tienes un stablecoin que va a ser OES y no puedes ponerla a jugar porque ya no está hecha para eso, entonces móntate en una que sí se utiliza para eso. Bitcoin, Ethereum, cualquier cripto que tú quieras. Te montas en ella, surfeas cuando está bien arriba, sales y te vas para OES nuevamente con tu ganancia. Si lo quieres hacer así. Porque OES va a ser estable. ¿Ok? OES va a ser una criptomoneda estable a un precio estable. ¿Cuál va a ser el precio final? Eso lo vamos a ver en Malasia. O se queda en 42.50 euros o sube. Mi teoría es que pudiera subir algo. Ya sea que lo redondeen a 50. Lo ideal sería que la tiraran en 100. Sería belleza. Pero eso no depende de mí. ¿Quién quita? Como tenemos casi 4 o 5 años que la moneda no sube, la pongan en 100 y se queda allí por los próximos 4 años. O el tiempo que tenga que quedarse allí, no sé. Porque esto no es fácil, pues si vas a respetar ese precio tienes que sostenerlo y dejarlo allí. Yo creo que ese es un precio ideal, si pudiéramos dejarlo en $100 cada one. Y creo que toda la comunidad estaría satisfecha. Y esperar entonces que la compañía haga su trabajo de sostenimiento y de darle valor a nuestro OES en el tiempo, para que OES sea tan líquida, tan líquida, tan líquida, que te la arranquen de la mano aquellos que tienen muchas y que saben hasta dónde pueden bajar. ¿Ok? El secreto va a estar allí de nuestro proyecto. Bueno, chicos y chicas, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Le doy las gracias a todos por su atención. Recuerda regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo suscribirte al canal, que es completamente gratis. Nos vemos mañana.